Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si están pensando en viajar a Colombia y quieren saber si es un país seguro, les aconsejo que se queden en este vídeo porque les voy a dar un montón de datos y consejos para organizar su viaje a Colombia. Voy a dividir este vídeo en dos bloques. Uno que son las estadísticas en sí mismo, las estadísticas de seguridad en Colombia, y otro bloque que está relacionado con nuestras experiencias, con la percepción que tuvimos nosotros de la seguridad que se vive en Colombia. Bueno, para empezar tienen que saber que Colombia es un país que está en el puesto 83 del índice de desarrollo humano. Es un índice que elabora la Organización de las Naciones Unidas y que hace un balance de las condiciones de vida de los colombianos. El puesto 83 está considerado de desarrollo alto. Hay una categoría superior que es la de desarrollo muy alto, que son los países que todos conocemos como países desarrollados, los países europeos principalmente, y también Estados Unidos. Pero Colombia está dentro de un puesto que es relativamente alto. Dentro de su región, pues está por debajo de Chile, que es el país más desarrollado de América Latina, según el índice de desarrollo humano, ojo. Y bueno, es un índice, pero se preguntarán por qué lo nombro, por si estamos hablando de seguridad. Bueno, pues porque es un índice que también valora la seguridad, valora las condiciones de vida del país. Hay una variable dentro del índice que es el de seguridad humana. Colombia tiene una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes. Así vista sin contexto no sabemos si es alta o es baja. Si la comparamos con Chile, por ejemplo, es una tasa bastante alta. Pero si la comparamos con México o con Brasil, pues no es tan alta. De hecho, México y Brasil son países muy turísticos y tienen una tasa de homicidios más alta que la de Colombia. ¿Esto qué significa? Pues que viajar a Colombia no es menos seguro que viajar a Brasil o a México según estas cifras. Vale, si seguimos un poco desgranando las cifras, vemos que el gráfico de homicidios a lo largo de la última década ha caído muchísimo. Desde 1990 no ha parado de caer el número de homicidios en el país, y eso hace que Colombia se convierta en un destino cada vez más atractivo para los turistas, porque una de las cosas claves para visitar un país es que sea seguro. Bueno, como ven en el gráfico, se ve que la mayoría de delitos son cometidos por hombres. Esto es bastante evidente y es una tendencia que se da en todo el planeta, no solamente en Colombia. La mayoría de delitos en el mundo son cometidos por hombres, lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. Y otro dato curioso, y hay que tener en cuenta a la hora de viajar a Colombia, es que es uno de los países con mayor economía informal, con mayor empleo informal. Es decir, las personas que trabajan en la calle, que no están protegidas por el sistema de seguridad social, que están fuera de los sistemas de garantía y protección social. Entonces, cuando vayan a Colombia se encontrarán a un montón de gente trabajando en la calle, una cosa que en Colombia le llaman rebusque. Y pues estas personas están en una situación de vulnerabilidad social porque no están protegidas. Y bueno, están siempre un poco pendiendo de un hilo. Si no venden, se quedaron sin comer. Pero es un dato muy curioso porque además también influye en nuestra visita, los vamos a encontrar. Y también las cifras de pobreza son importantes resaltarlas a la hora de viajar a un país y de relacionarlo con la seguridad, aunque no están directamente relacionadas. Un país pobre no tiene por qué ser inseguro, pero se puede entender que las situaciones de pobreza también llevan a la delincuencia en algunos casos. Entonces vemos que más del 40% de los colombianos vive en una situación de pobreza monetaria, es decir, una pobreza relativa, lo que conocemos en España como pobreza relativa, que es carencias de cosas esenciales como puede ser ropa o servicios de educación, pero que pueden comer y que viven bajo un techo. Es decir, es una pobreza relativa, no es una pobreza absoluta, porque el 15% de los colombianos vive en una situación de pobreza extrema o pobreza absoluta, que básicamente es no tener para comer y no tener un lugar donde alojarse, o sea, lo más básico de la vida. Como ven en este gráfico que les estoy enseñando ahora del Instituto Colombiano de Estadística. Y bueno, si seguimos mirando un poco las cifras ya más en concreto de seguridad del propio país, vemos que en 2020 el 7,5% de los colombianos ha sufrido algún tipo de delito. La mayoría de delitos que se cometen en Colombia, según las estadísticas, son hurtos. Hurtos en la calle, y hurtos personales en la calle y hurtos en domicilio, ¿vale? Es verdad que la tasa de homicidios ha caído muchísimo, que es quizá lo que más nos preocupa, porque al final, si tú vas a un país y alguien te roba un móvil, pues
es una pena, pero no es dramático. Lo dramático es que te pueda pasar algo a ti, a tu integridad física. Y bueno, es verdad que no en todo el país están las mismas cifras de inseguridad. Si vamos por ejemplo, a la parte de percepción de inseguridad, lo que sienten los colombianos que viven en el país, vemos que el 70%, más del 70, el 77% de las personas que viven en Bogotá se sienten inseguras. Mientras que las cifras más bajas las encontramos en el eje cafetero. El 13% de las personas que viven en Pereira se sienten inseguras. La diferencia es muy alta. La media está en que el 44% de los colombianos siente inseguridad en el país. Ya digo, es una cifra relativa porque es una cuestión de percepción. Pero, por ejemplo, hay zonas del país como Cartagena de Indias que tienen una tasa de delincuencia muy baja. De hecho, Cartagena de Indias es la ciudad del país con menor tasa de delincuencia, y la ciudad de Pasto es la que tiene la mayor tasa de delincuencia, a pesar que en Bogotá es donde más sienten la inseguridad. Estas cosas pues son muy relativas, son estadísticas, pero lo que realmente nos da la dimensión de si es un lugar seguro o no es los homicidios los delitos que se han cometido, y vemos que donde menos se cometen delitos es en Cartagena de Indias. Y bueno, con estos datos termino las estadísticas. Los datos estadísticos no apoyan que Colombia sea uno de los países más inseguros para viajar. Es un país que hay que visitar con precauciones, eso sí, pero no es un país que tenga unas estadísticas abrumadoras. No es un país que tenga que veamos las estadísticas y digamos, uff, madre mía, a este sitio no voy porque no salgo. No, las estadísticas no son tan malas en realidad. Lo que pasa es que arrastra un poco también la mala imagen, porque si vemos en el gráfico de los años 90, aquí la delincuencia ha caído muchísimo, y eso es porque en los años 90 había mucha delincuencia y ha ido cayendo poco a poco, también por muchas razones históricas, que pueden ser los acuerdos de paz y también que el país ha ido prosperando, ha ido creciendo. De hecho, yo siempre digo que Colombia no es un país pobre, es un país muy desigual. Esa es la conclusión que sacamos nosotros cuando viajamos a Colombia. Ves las diferencias entre zonas y regiones del país, y son diferencias muy grandes. Hay zonas en las que el país está muy desarrollado y hay zonas en el que el país todavía arrastra pues una pobreza que se ve, ¿no? Una pobreza galopante que es muy visible. Y bueno, y aquí voy un poco con nuestra percepción viajando 50 días por Colombia. A nosotros no nos ocurrió nada. O sea, a nosotros no nos ocurrió nada malo, pero evidentemente tomamos nuestras precauciones. Y sí es verdad que sentimos inseguridad en algunos sitios, pero no en todos. Por ejemplo, en Bogotá sí sentimos la inseguridad. De hecho, vimos como la gente nos miraba las muñecas, nos miraba el cuello, y eso pues da un poco de pánico, porque no llevábamos nada, pero ves que hay una intención de algunas personas, no voy a decir de todos, pero no pasó nada, nadie se nos acercó, nadie nos intentó ni estafar, ni engañar, ni robar tampoco. De todas formas, Bogotá es el único sitio en el que no cogimos taxis a mano alzada, no paramos taxis en la calle, los cogimos todos con Cabify o con aplicaciones, los pueden coger con aplicaciones, y es el consejo que les doy. ¿Por qué? Porque los mayores delitos en Colombia se cometen en la calle y en el transporte público. La mayoría son delitos de hurto, y cuanto más precauciones puedan tomar, mejor. Nosotros solamente hicimos esto en Bogotá, porque en el resto de regiones pues sí cogimos transporte público, pero en Bogotá sí sentimos bastante inseguridad y dijimos no, nos vamos solamente a coger taxis con aplicaciones de Cabify o Uber. Allí hay muchas, y lo que hicimos fue pues mandar en tiempo real el trayecto a un familiar para que fuera siguiéndonos e ir siguiendo nosotros en el mapa la ruta, y también cerrar el seguro, el pestillo de la puerta siempre, porque te pueden abrir la puerta y puede pasar algo. Ya insisto, a nosotros no nos pasó nada, son medidas de precaución que tomamos porque evidentemente sentimos que las necesitábamos tomar, pero no nos pasó nada. En este sentido, apoyamos la percepción de los colombianos de que Bogotá es el lugar más inseguro de Colombia, al menos de los que nosotros visitamos. Y nos pasó exactamente igual en Pereira. No sentimos nada de inseguridad. Estábamos muy cómodos, muy tranquilos. La gente es muy amable y no sentimos en ningún momento que nos fuera a pasar nada. Entonces, en este sentido, apoyamos las estadísticas, apoyamos los datos del Instituto Nacional de Estadística de Colombia. ¿Qué más datos les puedo dar y que les sirve para organizar su recorrido?
pues no usamos apenas el teléfono en la calle. En Colombia, como la mayoría de delitos son hurtos, lo mejor es no sacar demasiado el teléfono, no llevar nada que sea llamativo, ir bastante austeros, porque al final estamos de turismo, no tenemos por qué estar luciéndonos, y evitar pues darle la tentación a alguien de que nos robe. En Colombia esto le llaman dar papaya, que significa poner las cosas al alcance de la mano. Las presiones, pues la papaya cuando crece a la altura de casi de la mano y uno la puede coger sin esfuerzo. Pues es lo mismo, no des papaya, no te pongas en evidencia para que te roben. Y bueno, pues usar el móvil en la calle lo menos posible. Nosotros lo usamos para sacar fotos, para, yo qué sé, para sacar vídeos, para escribir un WhatsApp, pero no lo usamos mucho. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Esto del móvil es sobre todo en los núcleos urbanos, porque estuvimos en muchos sitios en los que no hacía falta. Si te metes en un sendero, si te metes dentro de una zona de naturaleza, pues evidentemente no. Estamos hablando solamente de las zonas urbanas, de las grandes ciudades. Y también dependiendo, porque por ejemplo en el Poblado en Medellín o en la zona rosa en Bogotá, pues la verdad que también se palpa bastante más seguridad. Pero bueno, también depende de cada uno, porque está relacionado con los miedos que tenga cada uno a perder su móvil. Si tiene mucho miedo, lleven un móvil que no tenga mucho valor y ya está. Y otra cosa que hicimos por precaución fue dividir el dinero. Nosotros llevábamos el dinero dividido en diferentes bolsillos. De hecho, teníamos un bolsillo interior en el pantalón por dentro, y lo que hacíamos era una parte lo poníamos en ese bolsillo, otra parte en el bolsillo de siempre, y Diana llevaba la otra mitad del dinero, y al final teníamos el dinero dividido por si nos robaban, pues no quedarnos sin nada. Le dábamos una parte del dinero o lo que fuera. Ya digo que esta es una precaución que pueden tomar en cualquier país, no solamente en Colombia. Y bueno, yo creo que con estos datos ya más o menos hacen una idea de la situación de seguridad del país, de qué es lo peor que les puede pasar, que ya les he dicho que un hurto, un robo a un móvil, eso no quiere decir que tengan que despreciar cualquier otro tipo de delito, pero es el más común. Y si toman las precauciones necesarias, no salen de las zonas turísticas y más o menos visitan lo que es visitable, pues seguramente no les va a pasar nada. Pero igualmente tomen las precauciones, no vayan a lo loco. No es un país como España, que pueden salir por la noche a la hora que les dé la gana, ir borrachos por la calle. Absténganse de ese tipo de cosas, de meterse por calles vacías, de meterse por lugares donde no se ve nadie y parece que puede pasar algo o que invitan a la delincuencia. Esténse siempre en los sitios más turísticos, más concurridos. Eviten la noche, sobre todo en Bogotá, pero por ejemplo en Cartagena de noche pueden salir perfectamente. O sea, Cartagena es un lugar muy seguro, ya les he dicho, las estadísticas además así lo corroboran. Es un lugar muy seguro para visitar, sobre todo dentro de la muralla. Ojo, no se vayan lejísimos del centro. Y de resto, pues en los espacios naturales, en el Amazonas nos sentimos muy seguros, en el Tayrona, yo qué sé, estamos hablando sobre todo de las zonas urbanas, de donde hay más gente. En el resto del país se puede estar muy bien. Y hagan caso siempre, pues lo que recomiendan las personas locales. Al final la gente vive allí y vive todos los días, y Colombia no es Siria, Colombia no es Afganistán. Colombia es un país relativamente seguro en comparación con los países más peligrosos del mundo. Y es verdad que sus cifras han mejorado mucho. Entonces, ¿se puede visitar? Sí. ¿Tienen que tener miedo? Si toman las precauciones necesarias, no, como hicimos nosotros. Nosotros no vivimos todo el día tensos y con miedo. Tuvimos mucho cuidado, pero no vivimos con miedo allí en Colombia. Así que si los están pensando visitarlos, pues tomen esas precauciones y ya verán que se lo van a pasar súper bien. Y bueno, antes de terminar, si van a viajar desde España, recuerden apuntarse en el registro de viajeros que tiene el Ministerio de Exteriores. Súper importante, por si pasa algo, se pueden contactar con ustedes como españoles en el exterior. Ir al centro de vacunación internacional a que les den las recomendaciones sanitarias que tienen que tener en cuenta. Piensen que nosotros en España no nos tenemos que vacunar de hepatitis A ni tampoco de fiebre tifoidea, y en Colombia son enfermedades que en algunas ocasiones han generado epidemias. Entonces pues está bien ir vacunados de estas cosas. Y bueno, y otras recomendaciones sanitarias, sobre todo relacionadas con el agua, ¿vale? Porque por el agua se transmiten muchas enfermedades. Y sáquense un seguro de viajes.
siempre, no solo para Colombia, para todos los países, sobre todo si van a estar mucho tiempo, porque además con la actual situación del coronavirus, pues es complicado la asistencia sanitaria. Así que nada, estos son mis consejos. Espero que les sirvan. Si tienen alguna otra duda, pónganla en los comentarios, se las resuelvo sin problema. Y creo que no me dejo nada, y si me dejo algo, pues nada, ya me acordaré. O sea que si les ha gustado el vídeo, suscríbanse. Recuerden que tienen todos los vídeos de nuestro viaje por Colombia en el canal, en la lista de reproducción de Colombia. Y nada más, un abrazo a todos y que disfruten mucho su viaje. Adiós.